Muy buenas noches. Qué precioso es juntarnos nuevamente un domingo más a alabarle al Señor y con esta última canción, Yo te busco, yo te anhelo, y espero que pueda ser el deseo de cada uno de nuestro corazón, no solo el domingo decir yo te anhelo, sino cada día, lunes, martes, miércoles, decirle al Señor yo te necesito, yo te busco, yo te quiero, yo te amo, que eso es lo que tenemos que hacer porque no sé de Dios, pero Dios nos ama todos los días. No sé ustedes, pero yo siento el amor de Dios cada día. Así que no podemos sentir por Dios solo un día nosotros. Así que tenemos que buscarlo a Él. ¿Qué les parece? ¿Dios permanece fiel? La pregunta, ¿no? ¿Dios permanece fiel? En esta semana Dios ha permanecido fiel con cada uno de ustedes. Amén. ¿Estuvo Dios en cada una de sus tareas, en el trabajo, en cada uno de sus viajes? ¿En todo estuvo Dios? ¿Sí? Es impresionante y es lindo y tenemos que reconocer que la fidelidad de Dios permanece para siempre. La fidelidad de Dios permanece aunque nosotros no permanezcamos fieles. Si vamos a ver de la fidelidad del ser humano y la fidelidad de Dios, Dios siempre es fiel, aunque el ser humano, aunque nosotros seamos infieles, aunque no seamos fieles todo el tiempo, Él permanece fiel. Dice su palabra en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, nunca, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Si hoy estamos acá, si hoy vinimos a la casa del Señor, si hoy disfrutamos un lindo día, es porque el Señor permaneció fiel y su misericordia se renovó un día más. Su misericordia se renovó un día más. Así que agradecerle al Señor por su misericordia. Agradecerle a Dios por su fidelidad. Dice Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 3, 1 al 5, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque para no todo es la fe, pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará del mal. ¿Cuántos de nosotros confiamos en que el Señor esta semana nos guardó del mal? Amén. Fiel es Él. Él permanece fiel. Vamos a ver algunos significados de fidelidad, ¿sí? Si vamos al diccionario, vamos a ver qué es fiel, qué es una persona fiel. Dice, alguien que es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones y que cumple sus compromisos hacia alguien o algo, ¿sí? Es alguien constante, alguien que es fiel, es firme, cumple sus promesas. Y si vamos a ver la fidelidad de Dios y vamos a ver nuestra fidelidad, nosotros a veces no cumplimos nuestras promesas, a veces fallamos, no somos firmes, ¿sí? Pero el Señor sí lo permanece. También alguien fiel es el que guarda la fe o es constante, ¿sí? En sus afectos o en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en Él, ¿sí? Alguien fiel no defrauda la confianza que han puesto en una persona. Y yo digo, ay, mamita, que montón de veces he fallado, he defraudado a alguien que confió en mí, sea en una pequeña cosa o en algo grande. ¿Cuántas veces hemos defraudado con nuestras palabras? O no llegamos a cumplir en todo, ¿sí?, lo que hemos prometido. Y entonces nos damos cuenta de que muchas veces fuimos infieles o no tuvimos esa buena fidelidad. El sustantivo fidelidad denota confianza o confiabilidad, ¿sí? El sustantivo se acerca a lo más parecido a ser una persona confiable.
Si nosotros queremos ser fieles, tenemos que ser confiables. La gente debe confiar en nosotros. ¿Somos nosotros confiables? Y ahí tenemos que cada uno ir respondiéndonos cuánta confiabilidad tenemos, cuánto la persona confía en nosotros. La palabra fidelidad también está íntimamente relacionada con la fe. ¿Sí? ¿La fe qué es? Creer. ¿Sí? Y nosotros tenemos que creer en la otra persona, tenemos que ser una persona que cree. Según el hebreo, amán denota una responsabilidad, estabilidad y firmeza. Aquella persona que es fiel es una persona que denota responsabilidad, estabilidad y firmeza. ¿Sí? Y vamos a ver con respecto a Dios. Dios es firme y se mantiene firme. Dice su palabra, y podemos encontrar muchos pasajes, que su fidelidad nunca cambia. Aunque nosotros cambiemos, aunque nosotros estemos mal, aunque nosotros no seamos confiables, Él permanece fiel. Y qué hermoso es poder confiar en un Dios que permanece fiel, permanece confiable. Hoy en un mundo que estamos, ¿en quién podemos confiar? ¿En qué gobierno podemos confiar? ¿En qué político podemos confiar? ¿En qué moneda podemos confiar? Y empezamos a hacer una denotación y nos cuesta, no encontramos a alguien en donde podemos decir, yo confío plenamente en esto. Solo Dios se presenta confiable. Por ejemplo, un hijo en los brazos de sus padres, ¿cómo son los brazos de un padre? Son firmes, ¿no? Son seguros y confiables. Ese es el Dios que tenemos. Es como estar en los brazos de un padre, que es confiable, tiene una firmeza. Pero también hay algunas denotaciones del hebreo yaré, no el yaré que nosotros conocemos, que medio yaré, ¿no? Sino dice que es temer a Dios. Y una persona que teme a Dios tiene esa firme convicción de que los mandatos divinos son confiables. Y yo no voy a querer cambiar, yo no voy a querer cambiar de otro Dios, no voy a querer salir porque le temo a Dios, porque sé que Él es confiable. Entonces me aferro y temo más a Dios. Así que tenemos estas dos denotaciones. Ser una persona confiable también, pero también es temer a Dios y tener temor a Dios. Y saber que sus mandatos son confiables. ¿Y las personas por qué no creen en Dios? Creen que de Dios no es confiable. Algunos no temen a Dios porque para mí Dios no es confiable, su mandato tiene muchos errores, entonces yo no confío en Dios. Pero la palabra nos anima a que podamos confiar en nuestro Dios. Dios es 100% confiable, ¿lo creemos? Amén. Él es 100% confiable, Él permanece fiel. Si vamos a ir desde la creación, Dios ha permanecido fiel, aunque el ser humano no ha permanecido fiel. Porque desde la creación, ¿qué hizo? Creó todo. Dio evidencias, creó las plantas, los arroyos, los ríos, los mares. Hizo todo para que el ser humano esté cómodo, para que se sienta cómodo con la creación. ¿Y el ser humano qué hizo? Desconfió de Dios, porque le vinieron y le dijeron, no, pero Dios no es así, te mintió Dios y no te dijo toda la verdad y qué sé yo. Entonces desconfiamos de Dios. Y el ser humano confió en otra cosa, confió en el enemigo y perdió esa confianza con Dios. Después los pactos, Dios volvió a hacer pactos con el ser humano, presentó su palabra revelada, Él nos perdonó tantas veces a hombres que como Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y aún así
le dio el perdón, le ofreció el perdón. Y Jesús también es una evidencia de que Dios es confiable. Mandó a su único Hijo para que nosotros creamos en Él, que confiemos en Él y seamos salvos. Esto es evidencia de que nuestro Dios es 100% confiable. A lo largo de la historia siempre ha mostrado que Dios se presenta como un Dios en que podemos confiar. Ahora sí vamos a Mateo 25 y vamos a volcarnos a nuestra vida. Hay una parábola muy hermosa donde es la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Y enseguida nos vamos si vamos a hablar de fidelidad, vamos a ver las últimas partes. ¿Sí? Buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Queremos estar en ese lugar. Pero también hay una persona que no fue confiable, fue infiel. Siervo infiel y negligente. Y ya sabemos lo que le va a pasar. Leemos Mateo 25, 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que era mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué historia, qué impresionante la parábola que el Señor habla con respecto a ser fieles. ¿Por qué fueron alabados los 2 primeros hombres? O los 2 primeros siervos. Porque confiaron en su Señor, para empezar. Confiaron: tomá, me voy y acá tenés una plata. ¿Qué hicieron estos 2 primeros hombres? Negociaron, hicieron algo bueno con sus talentos. Y cuando viene su señor, ¿qué hace? Acá tenés tu dinero y acá tengo otros 5 talentos, acá tengo otros 2 talentos. Estos hombres confiaron en la palabra de su señor.
No miraron qué hacía su Señor, sino confiaron plenamente en la palabra del Señor. Ellos podían hacer lo que querían de última con la plata, porque ya vemos el tercero. Podían hacer lo que querían con la plata o con ese talento que el Señor le dio. Pero ¿qué hicieron? Fueron responsables y obedecieron a su Señor. ¿Y qué pasó con el otro? Tuvo temor, tuvo miedo y empezó a reprocharle al Señor. Empezó a reprocharle a aquel que le dio el talento. Pero si vos no esparciste y si vos no sembraste, entonces tuve miedo. ¿Y para qué? No tuvo en cuenta y no obedeció la palabra de su Señor. No tuvo en menos la palabra. No confió en su Señor. No fue una persona confiable. La clave de la fidelidad está en confiar en nuestro Dios. ¿Confiamos plenamente en nuestro Dios? ¿Somos fieles al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos fallando en la fidelidad al Señor? Porque ya vemos evidencias y vemos evidencias momentáneas, vemos evidencia en la semana que el Señor nos sostuvo, nos ayudó, mandó la lluvia hermosa esta semana, ¿no? Preciosa lluvia mandó en esta semana, mandó sol, está fresquito, está calor, tenemos para todos los gustos acá en Misiones. Y qué precioso es poder decir, Señor, confío en vos. Pero ¿cuántas veces nosotros somos infieles y no confiamos al Señor? Cuando es hora de juntarnos, cuando es hora de alabarle, cuando es hora de orar, cuando es hora de hacer un devocional, de conectarnos con Él, nos vemos en figurita. El ser humano no es confiable en sí mismo. ¿Qué hacemos? Mentimos, dañamos, lastimamos. Y como dice un versículo, lo que peor es hacer es confiar en un hombre o en nuestro propio corazón inclusive. La palabra dice, la única manera de ser fieles es obedeciendo la palabra de aquel que es 100% confiable. La única manera en que podamos empezar nosotros a ser confiables es obedeciendo a nuestro Señor. Amén. ¿Estamos obedeciendo a nuestro Señor? Porque ahí empieza ese camino de ser confiables o ser fieles. Nos volvemos confiables cuando obedecemos a Jesús. Fuera de eso, somos infieles. Fuera de eso, no somos confiables. Pero cuando empezás a obedecer a tu Señor, cuando empezás a relacionarte con Él, empezás a volverte confiable. Otras personas van a decir, este está cambiando, este está mejorando, en este vale confiar, en este me ayudó, en este cuidó las palabras, este me ama, este me quiere. Es porque empezamos a tener contacto con nuestro Señor. ¿Cuántas evidencias más necesitamos para ser fieles al Señor? ¿Cuántas evidencias más? Si Él ya muestra cada día evidencias de su fidelidad. El Señor desea que seamos fieles en todo tiempo. Deuteronomio 7, 9 al 11, nos habla de ese obedecer. Es cuando ahí empezamos a ser más confiables en Él. Deuteronomio 7,
9 al 11 dice así: Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios. Dios, ¿qué dice? Fiel. Y cuando dice fiel, 100% confiable, 100% firme, 100% que no cambia, que es constante, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. La fidelidad empieza con obedecer y seguir a nuestro Señor. Seguir a Dios, seguir sus mandatos, seguir lo que Él nos habla. Ahí empezamos a ser fieles a Él. Él es confiable, pero nosotros debemos confiar en Él. Romanos 5:8 podemos ver la evidencia más hermosa y la más clara de su amor para con cada uno de nosotros, hermanos. Y que si esta evidencia no nos mueve el corazón para que seamos fieles, no habrá otra. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ahí se muestra su fidelidad por completa. Hoy vamos a recordar y vamos a tomar la cena y vamos a ver ese momento, recordar ese momento en que Él murió por cada uno de nosotros. Es la evidencia más clara que Él es firme, constante y en quién podemos confiar. Ahora queda en nosotros, en el día a día, si somos fieles o no. Él permanece fiel. Pero ahora nos queda a nosotros ser fieles cada día. Es nuestra tarea. Debemos nosotros ponernos en campaña de ser fieles a Él. Y vamos a orar en esta noche, pedirle al Señor que nos ayude en esta semana, nos guíe. Luego vamos a compartir la cena, donde vamos a recordar su fidelidad, su amor constante para con nosotros. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz es una vez y para siempre. Y al Señor le costó su vida, le costó su sangre, le costó un montón de cosas por amarnos y sostenernos en el tiempo, ¿sí? Padre Celestial, alabamos, Señor, tu nombre. Tú eres fiable, eres confiable y eres un Dios fiel, 100% confiable. Tu amor, Señor, se renueva cada día, tu misericordia se renueva. Tú nos amas, tú nos sostienes, tú tienes esa firmeza y aunque nosotros seamos infieles, aunque nos levantemos chinchudo, aunque muchas veces, Señor, no queremos saber de ti, aunque muchas veces pecamos, aunque, Señor, lastimamos a otros, herimos, tú te mantienes fiel. Y eres como esos brazos de un padre que son seguros y firmes. Y gracias, Señor, por eso. No podemos encontrar en otro lugar la firmeza que hay en ti. Y, Señor, por eso te alabamos, te adoramos. Y gracias, Señor, te damos por las evidencias que has dado, Señor, en la cruz de que nos amas. De que, Señor, cumples tus pactos, cumple tu palabra. Y como esa promesa, Señor, que compartiendo el pan hasta que tú vuelvas. Y, Señor, por las evidencias que dejaste, sabemos, Señor, que vas a cumplir también tu promesa al buscarnos. Señor, te agradezco por cada uno de mis hermanos. Y, Señor, que juntos nos ayude, Señor, a hacerte más fieles, a buscarte a ti cada día,
a, Señor, tener ese valor, Señor, contigo, de valorarte por aquellas cosas que has hecho en nuestras vidas. Señor, si hay personas que están en tiempos difíciles, sosténlos, Señor. Pedimos, Señor, que tú estés bendiciendo a aquel que está con problemas de salud, que tú los sostenga en estos tiempos y que aún en el dolor, en la enfermedad, puedan confiar en ti. Señor, obra según tu voluntad. Te agradecemos, Señor, en esta noche y, Señor, que también podamos compartir esta cena, Señor, recordando tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Cristo, amén.